Dame 2 segundos. La más cordial bienvenida aquí en una emisión más de Eco Internacional por Change TV. No te olvides que somos la televisión del cambio, pero que también hemos evolucionado a Change News, donde podrás estar leyendo diferentes análisis de colegas míos sobre diferentes temáticas. Te recuerdo también las redes sociales donde puedes encontrar este programa y la de todos mis compañeros y conductores de otra barra de programas que nos encuentras en YouTube, Facebook y en todo tipo de plataformas como @ChangeTV online. Hoy voy a platicarte sobre un tema que me parece contundente y por eso es que lo he titulado como La doctrina Monroe con Trump 2.0. ¿Qué significa, para empezar, la doctrina Monroe? Fíjate, te cuento. Hace más de siglo y medio, Estados Unidos consideraba que su zona de influencia natural pues era prácticamente todo el hemisferio. En ese momento estaba más enfocado de México hacia Argentina, pasando por supuesto por las islas del Caribe. Y no quería que Europa se acercara hacia esta región. Por eso, en aquel entonces se determinó que la doctrina tenía la frase clásica que seguramente has escuchado en diferentes lugares como América para los americanos. No olvidando que en Estados Unidos realmente para ellos el nombre en inglés pues es America. Sí, también es United States of America, pero en realidad cuando ellos se refieren a América se están refiriendo no al continente americano, sino a su propia nación. Por eso, América para los americanos en aquel momento pues era una mirada que correspondía a la coyuntura en ese momento. Sin embargo, en nuestra actualidad, con Trump 2.0, no podemos perder de vista que esta doctrina toma un nuevo giro. Desde el año pasado veíamos que Trump no le importó esta región en especial para imponerles aranceles. Tuvo y seguirá teniendo políticas públicas anti-inmigrantes sumamente duras. No le interesa que haya latinos en su país. Al contrario, lo que quiere es que huyan, que salgan, que se regresen a sus países de origen. Y si no, ahí está ICE, esta policía migratoria, para detenerlos. ¿Se acuerdan de esta cárcel que también se creó en Florida para llevar a los migrantes ilegales? Bueno, son medidas que estuvimos visualizando el año pasado para poder reforzar parte de lo que él construyó en esta segunda campaña, cuando nuevamente regresa a la Casa Blanca y le prometió a su base electoral que eran fronteras cerradas y una medida migratoria mucho más dura. Pero también otro ataque directo hacia la región ha sido esta guerra contra el narcotráfico. No es porque no estemos de acuerdo en combatir el crimen organizado, me refiero a las formas. Y esto tiene mucho que ver con la forma en cómo el presidente de Estados Unidos, junto con su secretario de Estado, Marco Rubio, ha venido construyendo una nueva era para esta doctrina Monroe, quien por cierto, abro un paréntesis, el hijo del presidente Trump, el mayor, que es Donald Trump Jr., dijo hace meses atrás para un podcast que era la doctrina Donroe, es decir, con D de Donald Trump. Él decía y destacaba esta doctrina de que ahora todo el hemisferio tenía que estar en las manos de Washington. Cierro el paréntesis y empiezo a describir cómo es mi interpretación de esta doctrina Monroe con Trump 2.0. ¿Se acuerdan que el año pasado una de las primeras medidas que hizo el presidente Trump fue rebautizar el Golfo de México como el Golfo de América? Esa ya era la primera señal roja que estaba mandando sobre cómo estaba él visualizando inclusive
ni siquiera respetar la cartografía internacional. ¿Cómo es que estaba dispuesto a violar el derecho internacional? Segundo mensaje claro y contundente, cuando de repente, de la nada, empezó a sacar declaraciones de que se le antojaba, ¿por qué no?, echar a su carrito digital a Groenlandia. Que Groenlandia debería de ser comprada por Estados Unidos para poder estar por parte de la zona de influencia del territorio y en las fronteras de dicha nación. Obvio, eso generó no solamente expresiones claras y contundentes a nivel internacional por parte de la gente y del pueblo de Groenlandia, sino directamente de Dinamarca, que es a quien le pertenece este territorio, que desde hace prácticamente 20 años es una región autónoma, pero todo lo que tiene que ver con su seguridad, su defensa y su política exterior le compete directamente a Dinamarca, quien por cierto es un país miembro de la OTAN, esta alianza militar creada en tiempos de la Guerra Fría, donde pues Estados Unidos y Dinamarca coinciden. O sea, ¿cómo nos íbamos a imaginar esa situación el año pasado? Pues vemos que este año seguirá estando presente en la agenda del inquilino de la Casa Blanca. Entonces, empezando de norte a sur, quería y quiere comprar Groenlandia. No crean que porque le gusta el hielo o porque se va a ir a viajar allá con los pingüinos, sino porque estratégicamente se ha convertido Groenlandia en una isla sumamente importante. Cuenta con recursos minerales que son importantes para Estados Unidos. Su ubicación se ha convertido en una ruta estratégica para el comercio, ya que lamentablemente el calentamiento global ha generado deshielo y los buques ya comienzan a poder utilizar esa ruta cercana a Groenlandia. Otro punto importante que el año pasado como dio batalla y que en este año 2026 la doctrina Monroe en tiempos de Trump 2.0 seguirá. Recordaremos que este año se está dando pues ya prácticamente lo que es el proceso de la revisión del TEMEC, un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Se acuerdan que el presidente Trump, desde antes de que asumiera la presidencia, él dijo que Canadá tenía que ser el Estado 51? ¿Esto por qué? Porque decía que Canadá no debería de ser un país, sino un estado más de Estados Unidos, que le permitiría a Estados Unidos ser pues el doble de tamaño, con más recursos naturales, acceso a madera, acceso a una gran cantidad de recursos con los que cuenta ese país, y que a cambio él estaría feliz de poder darle seguridad a los ciudadanos, que ya no serían canadienses, sino estadounidenses. Una locura, por supuesto, pero al final del camino fue algo que mermó mucho la imagen del ex primer ministro Justin Trudeau. Vivió una crisis política al interior de su país y aunque ahora hay un nuevo primer ministro que ya prácticamente cumple un año, la conversación sigue latente, no para el primer ministro de Canadá, sino para el presidente de Estados Unidos. Y si ahí seguimos bajando con comprar Groenlandia, hacer de Canadá el Estado 51, el Golfo de México, que para él y para todo el papeleo gubernamental, la nomenclatura, como se refieren al Golfo, ahora es el Golfo de América, pues seguimos con México. Estos muros invisibles que sigue construyendo, donde presiona a México para que durante este año comience pues una guerra arancelaria por parte de México hacia China. Esto ha sido una petición directa por parte de Washington, aunque nos lo quieran explicar o decir con una narrativa desde Palacio Nacional de que en realidad es para proteger la economía de México y proteger 350,000 empleos. Sabemos perfectamente que esto no es así. Esto responde por esta mirada de la doctrina Monroe 2.0, que quiere alejar todo tipo de influencia de China en la región. Y lo que menos quiere es que China siga siendo el segundo socio comercial de México. Y si ahí vamos bajando por América Central, el Caribe y por supuesto América del Sur,
pues estamos viendo que la primera gira que el año pasado el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó hacia el exterior fue justamente a América Latina. Y la última parada que hizo fue Panamá. No olvidemos que el siglo pasado el Canal de Panamá estuvo bajo la administración de Estados Unidos. Para Panamá fue un tanque de oxígeno los acuerdos Torrijos-Carter que se firmaron en 1977, donde la promesa era devolver el canal al pueblo panameño. Un acuerdo que fue aplaudido y celebrado, sobre todo cuando por fin Panamá tuvo esta devolución de este canal. No solamente se trata de una infraestructura, se trata de su soberanía. Y estamos a prácticamente ya 26 años de ese momento tan emblemático, que por cierto les platico, tuve la oportunidad a finales del año pasado de viajar a Panamá con un grupo de estudiantes de la Ibero y tuvimos el gran privilegio de visitar las entrañas más profundas del Canal de Panamá y platicando con la gente nos decían que para ellos era un tema de inclusive de nacionalismo, defender que el Canal de Panamá esté en manos de panameños. Inclusive tuvieron que reformar la Constitución de Panamá, donde se especifica que todos los trabajadores que tengan que ver de manera directa o indirecta con este canal tienen que ser forzosamente de nacionalidad panameña. Para ellos fue una forma de descolonizarse de Estados Unidos. Sin embargo, todavía uno alcanza a ver estos tintes de lugares todavía con nombres en inglés, se alcanza a ver todavía esta influencia que tuvo durante tanto tiempo Estados Unidos en Panamá y que en lo más mínimo está en sus planes que el canal regrese a manos de Washington, aunque el inquilino de la Casa Blanca cree que si no se les va a regresar, pues al menos que les den el paso libre sin tener que pagar. Imagínense esto, el Canal de Panamá de manera directa abona el 3% del Producto Interno Bruto de ese país y de manera indirecta por todos los empleos que están involucrados en el canal genera casi el 9% del Producto Interno Bruto. O sea, ¿cómo cree Estados Unidos que Panamá va a estar dispuesto a que se le regrese esta administración? Pero esta es la mirada del presidente Trump en su interpretación de la doctrina Monroe 2.0, de que la influencia persista, que esté ahí latente, que por cierto les platico, los panameños nos contaban de que ellos entendían muy bien lo que se estaba viviendo en el Caribe con estos ataques de Estados Unidos a través de sus buques hacia las famosas narcolanchas, que todavía no tenemos una claridad si eran buques petroleros, como nos hace creer el inquilino del Palacio de Miraflores, o si en realidad son lanchas que son utilizadas por el presidente ilegítimo, por cierto, Nicolás Maduro en Venezuela, para seguir tejiendo su red criminal. Porque no olvidemos que al final él no está en el poder de manera legítima. Él se robó las elecciones, Edmundo González, desde hace pues ya más de año y medio. Y creo yo que al final esta doctrina Monroe 2.0 está enfocada justamente a derrocarlo, a que ni en Venezuela ni en ningún país exista un gobierno tan antiestadounidense como los hay en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Por eso es que este año, con tantas elecciones en América Latina y el Caribe, estaremos viendo que Washington estará muy atento y si puede, pues ahí una mano negra para poder respaldar a candidatos que estén alineados a los intereses de Estados Unidos, como lo vimos el año pasado en Honduras, y ante el triunfo de Chile de un ultraderechista, pues es muy bien recibido por parte de Washington. Y este año, con algunas elecciones que estaremos viendo en la región, como Brasil, como Perú o Colombia, Costa Rica inclusive,
Estados Unidos estará muy atento a lo que suceda, pero sobre todo muy interesado en ver que quede alguien alineado a sus intereses. Hemos visto durante los últimos meses una violación, sin duda, del derecho internacional por parte de Estados Unidos, pero esto no hace a Nicolás Maduro una víctima, no lo hace a él un héroe para su pueblo. Él es un dictador totalitarista que está en el poder de manera ilegítima. Y es posible que este año 2026, en esta mirada de la doctrina Monroe 2.0, seamos testigos del derrocamiento de una era chavista madurista que tanto ha afectado al pueblo venezolano. Venezuela se ha convertido en el país más expulsor de venezolanos alrededor del mundo, sobre todo en esta región, y que al final del camino el pueblo venezolano se merece democracia, libertades y sobre todo respeto a los derechos humanos. Algo que, por supuesto, Maduro no les ha dado, sino todo lo contrario. Aunque él quiera postrarse como el gran salvador y que es prácticamente el hijo pródigo de Simón Bolívar, esas son puras narrativas baratas. Hoy ya nadie le cree. Y aunque las formas no nos gusten sobre cómo lo ha venido generando el presidente de Estados Unidos, pues habrá millones de venezolanos que estén esperando finalmente tener esa libertad. Así que estamos viendo y estamos entrando en una era muy compleja para este hemisferio, donde la influencia de Estados Unidos pues es distinta a la del pasado. Hubo una época donde hubo bastantes intervenciones, y no precisamente en cuestión electoral, sino intervenciones militares. Y me parece que en esta era de la doctrina Monroe 2.0 estaremos visualizando una forma mucho más agresiva de utilizar más el poder duro por parte de Estados Unidos en todo el hemisferio. No se saldrá el tema de Groenlandia de la agenda de esa oficina oval. Durante este proceso de negociaciones del TEMEC, estará presionando al Estado 51, diciendo que pues no tendría que negociar un acuerdo si Canadá fuera un estado de Estados Unidos. Seguiremos viendo que esta guerra arancelaria, pero también migratoria y de fentanilo, serán tres pilares fundamentales en toda la política exterior de Estados Unidos hacia la región, con este pretexto de combatir temas de la agenda doméstica, pero también haciendo creer que China no tiene nada que ver en la región, tampoco Rusia, que no es posible que haya intromisión por parte de estos países, pues al final lo que busca hacer la doctrina Monroe es un cerco que tenga los colores blanco, rojo y azul, que tenga el sello del inquilino de la Casa Blanca, porque es parte de la doctrina Trump 2.0 de regresar la presencia de Estados Unidos, sobre todo en América Latina y el Caribe. Y por eso es que hemos venido visualizando una manera muy fuerte y contundente sobre los mensajes que manda él, pero también las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, que me parece que es un hombre bastante claro en su propia agenda. Me parece que es el único funcionario con una trayectoria seria, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo en sus propios temas, pues él es de origen cubano, me refiero a Marco Rubio. Él desde que era legislador de Florida, pues traía una agenda muy clara sobre lo que sucede en Cuba. Así que no perdamos de vista que lo que está sucediendo en Venezuela son mensajes también muy claros hacia Cuba y hacia Nicaragua, debilitando el bastión de Venezuela. Es una forma también de debilitar
las dictaduras que existen tanto en Cuba como en Nicaragua. Aunque se justifiquen hablando de la autodeterminación de los pueblos, me parece que al final del camino, y se vale la opinión de cada quien, es una claridad en la manera en la que Washington está mandando los mensajes a la región. Y por eso hablo en este programa de la doctrina Monroe con Trump 2.0. Es una adecuación distorsionada, sin duda, maquiavélica, tal vez, pero en su eslogan del presidente Trump del America is back, Estados Unidos está de vuelta, esa es parte de este mensaje de lo que está mandando hacia todo el hemisferio. Estados Unidos está de vuelta en el hemisferio, en Groenlandia, en Canadá, en la forma en la que quiere ir marcando la agenda en la región. Algo preocupante, sin duda, es ver cómo movió a casi 30 embajadores alrededor del mundo. Me refiero al presidente Trump. Embajadores de Estados Unidos alrededor del mundo que se convierten en pilares, sobre todo si pones un embajador de carrera con gran trayectoria y que también impacta en esta doctrina Monroe 2.0, pues vemos que estos movimientos no precisamente le están favoreciendo. Está moviendo a diplomáticos, está tratando de argumentar de que esto responde a una reducción de presupuesto. No olvidemos que con su antigua amistad con Elon Musk, cuando hizo esta área de eficiencia gubernamental de ir quitando presupuesto, pues despidió masivamente a una gran cantidad de funcionarios. El Departamento de Estado también redujo una gran cantidad de funcionarios que se quedaron sin empleo. Y esto también responde mucho a temas de la agenda doméstica. La economía de Estados Unidos no ha logrado recuperarse. Para este año difícilmente veremos que logre crecer su Producto Interno Bruto a los niveles que a él, me refiero al presidente Trump, le gustaría. La inflación no ha logrado disminuir como él lo prometió. Por eso es tan importante para el inquilino de la Casa Blanca que hay un movimiento en la presidencia de la Reserva Federal, para que sea alguien alineado a él, y aunque él, sabemos perfectamente, no va a respetar la independencia del Banco Central de Estados Unidos, a él lo que le interesa es que cuando él agarre el teléfono y le diga, reduce las tasas de intereses, lo haga. Sin embargo, es un año complejo, porque como ya lo hemos venido explicando en una gran cantidad de programas desde el año pasado, este año se vienen las elecciones intermedias. Entonces, él estará visualizando qué hilos mover que le puedan abonar a su base electoral. Sabemos que los temas de la agenda de política exterior no precisamente le abonan, es decir, la doctrina Monroe, ahora interpretada en su mente y ejecutada para este año en una versión recargada de Trump 2.0, no precisamente le puede llegar a dar votos, pero sí le puede llegar a dar argumentos para justificar movimientos de su propia agenda, la personal y la doméstica. Entonces vean cómo todo está interconectado. Analicemos cómo es que esta doctrina Monroe pues va a estar trastocada y contaminada, sin duda alguna, por los sucesos que pasen en todos estos países, como son las elecciones, los movimientos que se están dando frente a Venezuela, la situación que se vive al interior de Estados Unidos no es precisamente la mejor situación del mundo. Él prometió una gran cantidad de cosas que no se están cumpliendo. Vienen las elecciones en noviembre, viene una Copa Mundial de Fútbol y seguramente estaremos viendo que él va a intentar jugar con estos temas internos, pero también con los temas que él mismo trae dentro de esta sombrilla de la doctrina Monroe 2.0 hacia estar entrometiéndose en lo que sucede en los diferentes países. Por supuesto que le viene muy bien una alineación
por parte del presidente de Argentina, con Javier Milei, Kast, el nuevo presidente que asumirá la presidencia en Chile, lo que es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pero los nuevos resultados electorales estarán muy de interés y alineados a la propia agenda de esta, que responden a esta doctrina Monroe 2.0. No nada más es un tema de influencia geopolítica, sino también esto responderá a la propia agenda geoeconómica de esta doctrina. ¿Y por qué digo esto? Porque una gran cantidad de países, sobre todo de América Latina y el Caribe, tienen como principal socio comercial a China. Y esto es algo que Estados Unidos no soporta. Entonces, estará viendo la manera de dinamizar la relación comercial con países clave, como pueden ser Brasil, Colombia, con un gobierno nuevo que sea de derecha o ultraderecha. Está observando lo que sucede en los países miembros del Mercosur. Le interesa mucho el derrocamiento de Maduro y que finalmente que esté María Corina Machado al frente, que por cierto no olvidemos que el año pasado ganó el Premio Nobel de la Paz, y que al final Estados Unidos está observando muy de cerca lo que esté sucediendo. También nombró a un enviado especial de Estados Unidos en Groenlandia, que es un gobernador cuya tarea principal es cómo logra influir en la población de Groenlandia para que desde ahí, desde el tejido social, surja la petición, según su sueño, de la doctrina Monroe 2.0, de que ellos quieran pertenecer a Estados Unidos. Entonces estamos viendo que esta doctrina Monroe, en estos tiempos coyunturales, en esta forma de que pues este año será la mitad de este segundo mandato del presidente Trump, pues agarra nuevos matices, más sombras que luces, sin duda, pero esa es la realidad a lo que nos estamos enfrentando. Por eso es que yo te invito a que cada miércoles te puedas conectar con nosotros aquí en Eco Internacional, y si no nos puedes ver a las 3 de la tarde en vivo, no te preocupes, nuestros programas quedan resguardados en YouTube y en Facebook para que tú puedas ir y puedas volver a ver nuestros programas con todos nuestros invitados. Este programa, el objetivo es compartirte mis perspectivas. Se vale estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo importante es que podamos interactuar sobre cómo es que se están moviendo las fichas con esta doctrina que en el pasado fue América para los americanos, pero que hoy me parece que es desde Groenlandia hasta Argentina para el bolsillo del presidente Trump, porque él gobierna Estados Unidos como si estuviera dirigiendo una de sus empresas. Él negocia acuerdos como si fueran acuerdos empresariales. Negocia como si fuera todo en el sentido económico y comercial para tener jugosas ganancias en sus cuentas bancarias, la de él y la de los oligarcas de Estados Unidos, aquellos que dieron tantos donativos para su segunda campaña. Acuérdense, aquí no hay amistades, aquí lo que hay son intereses geopolíticos y geoeconómicos dentro de la doctrina Monroe con Trump 2.0. Y con esto me despido de ustedes, no sin antes recordarles todas nuestras redes sociales que nos encuentran como @ChangeTVOnline. Las mías personales me encuentran como @AribelContreras o bien como Aribel Diplomatic. Me encuentran también en mi página en YouTube, mi página de internet, y estoy en todas las redes sociales para poder escucharlos. Por si hay algún tema que les interese que se aborde, será un placer leerlos. Y recuerden, aquí en Eco Internacional, tu voz es el eco del acontecer mundial. Hasta pronto.